Hola amigos, ¿todo bien? Una vez más estamos juntos para el estudio de la palabra de Dios. Hoy, el juicio final. Recuerda que en el estudio anterior estudiamos sobre el santuario. Y ahí vimos que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y después de 40 días, Él subió a los cielos. Así que Jesús subió al cielo. Él entró en el lugar santo del santuario celestial. Pero de acuerdo con una fecha profética, basada en Daniel 8, versículo 14, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y ahora, en este momento, Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros. Esta afirmación está en Hebreos 9 y versículo 24. Él comparece delante de Dios para interceder en nuestro favor. Ahora, ¿qué está haciendo Él exactamente ahora? Ahora Jesús está haciendo el trabajo ya del juicio, o sea, el juicio final ya comenzó y está dividido en tres partes. ¿Sabe? Algunas iglesias hablan sobre el juicio, algunas músicas populares y hasta música campestre también hablan sobre el juicio, y existe un rezo que habla también sobre el juicio. Usted debe conocerlo. Voy a rezar un poco para usted. ¿Está bien? Bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿La conoce? Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos e está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Voy a parar por ahí. El rezo continúa, pero voy a parar ahí. Usted conoce ese rezo, ¿no? Pues él dice que Jesús está a la derecha del Padre, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta aquí está todo bien. El problema es que el rezo, las músicas y muchas iglesias no explican cómo será el juicio. Y es justamente esa explicación que tendremos ahora en la palabra de Dios, en la Biblia. Vea lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En lo que me gustaría llamar su atención y destacar en este versículo es que todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. Todos, ricos y pobres, reyes, gobernadores, presidentes, ministros, todos, personas blancas, personas negras, hombres, mujeres, personas de todos los niveles de la sociedad, de todos los tipos, de todas las posiciones, todos comparecerán en aquel día delante del tribunal de Cristo. O sea, en el juicio final, ningún alma escapará. Todos nosotros pasaremos revista delante de Dios. Y más, en ese juicio final no da para practicar soborno. O sea, si alguna persona es extremadamente rica y en la hora del juicio va a perder su salvación, y de repente ella resuelve hacer allí un soborno con Jesús y decir: Señor, ¿qué tal un cheque ahí? Un cheque especial para que me salves. ¿Sabe? Eso no existe. En el juicio de Dios, la justicia y el amor, y también la misericordia, triunfa. Estaría bien para la esfera humana. Para la esfera humana, como nosotros somos pecadores, llenos de defectos, puede suceder algún tipo ahí de soborno. Pero la verdad es que en el juicio de Dios, Dios es perfecto en todo lo que hace. Y si usted desea la salvación, es necesario prepararse a partir desde ahora, y debe saber que delante de Dios no hay ninguna injusticia, o sea, nadie será salvo injustamente y nadie se perderá injustamente. La palabra de Dios dice que todos nosotros iremos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Exactamente, ¿qué será juzgado por Dios? Acompáñeme en este pensamiento. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? En ese momento, involucrando a todas las personas, a todos los seres humanos. Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. Repito para usted, capítulo 12. Abra su Biblia ahí, yo estoy haciendo lo mismo aquí. Está bien aquí.
Capítulo 12. Vamos a leer solamente el versículo 14, el que dice: Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todas las obras, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Venga aquí, acérquese. Aquí dice que Dios va a traer juicio a todas las obras. Puede acercarse más, venga más cerca. Mire, Dios va a traer al juicio todas las obras, y la palabra de Dios dice, hasta las que están escondidas. Dígame, ¿cuáles son las obras que nosotros acostumbramos a esconder? ¿Escondemos las buenas obras o las malas obras? Con certeza, las que nosotros más escondemos son las malas obras. Y ahí, ¿usted ya cometió algún pecado y lo escondió? ¿Existe algún pecado escondido en su vida que el pastor no sabe, que el líder de su iglesia no sabe, y que su familia no sabe, y que su marido no sabe, o su esposa tampoco sabe? ¿Alguna cosa que usted hizo y que después escondió, dejó escondido allí? ¿Sabe quién hizo eso en el pasado? Fue el rey David. El rey David practicó adulterio. Después mintió. Después mandó a matar al marido de aquella mujer y escondió ese pecado. Lo escondió durante mucho tiempo, hasta que un día el profeta Natán vino a visitarlo. Y al visitarlo, el profeta Natán le contó una historia, y después reveló a David que el pecado que él había escondido no estaba tan bien escondido, y ahí se cumple el texto de Jesús que dice, no hay nada encubierto que no sea descubierto, no hay nada oculto que no sea revelado. Y el profeta Natán miró a los ojos del rey David y le dijo, David, tú eres el hombre que cometió ese pecado. Y ahí David cayó de rodillas, arrepentido, confesó sus pecados a Dios y pidió perdón, y ese momento en que él se arrepintió está en el Salmo 51, cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El juicio final envuelve a todos, y Dios va a juzgar todas las obras, inclusive aquellos pecados escondidos. Hoy, usted sabrá cómo actuar, qué hacer, para que en la hora del juicio reciba la absolución, el perdón, la salvación. Entonces vamos a analizar juntos todos esos detalles y qué hacer, cómo actuar delante del juicio. ¿Está bien? Entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a saber detalles del juicio y a saber cómo debemos actuar. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme aquí. Aquí está. Aquí dice que Dios va a traer juicio a todas las obras. Piense un poco. Desde que usted nació hasta ahora, ¿cuántas palabras ya dijo? ¿Cuántos pasos ya dio? ¿Cuántos pecados usted ya practicó? ¿Cuántas cosas buenas usted ya hizo? ¿Qué fue lo que pasó en su vida desde su nacimiento hasta ahora? Si el juicio final terminara hoy para usted, ¿usted estaría salvo o perdido? ¿Usted estaría con la salvación garantizada? ¿Qué cree usted? Piense. Es lo siguiente, si usted está en duda, si alguna cosa le preocupa, entonces cálmese. Nosotros vamos ahora a analizar esos detalles del juicio final. Primeramente, ¿quién es quién en el juicio final? ¿Quién es quién? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado de defensa? ¿Quién es el abogado acusador? ¿Quiénes son los testigos? ¿Y quiénes son los acusados? ¿Y cuál es la ley usada por Dios como norma en el juicio final? Vamos a saber quién es quién. Eso está todo en la Biblia, y yo lo invito a usted para que me acompañe en estas lecturas y saber entonces el diagrama del juicio. ¿Quién es quién en el juicio final? Para que usted entienda muy bien eso, es preciso saber que el juicio está dividido en 3 fases. La primera fase está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Abra su Biblia, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Está aquí, vea. La primera fase del juicio dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Entendió? En ese versículo, o en esos 2 versículos, encontramos, llegó la hora del juicio. Entonces aquí tenemos la primera fase del juicio, que es el juicio actual, presente, que sucede ahora. La segunda fase del juicio
Está aquí en Apocalipsis capítulo 20 y en el versículo 4, aquí dice: Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí nosotros tenemos otra fase del juicio que ocurrirá durante los 1000 años. Y la tercera y última fase del juicio aparece aquí en San Mateo en el capítulo 25, Mateo 25, verso 31, hasta el 34, después del verso 41. Observe, Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora sí, versículo 41 dice así: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entendió? Aquí tenemos la descripción del juicio final en sus tres fases. La primera está sucediendo ahora, la segunda ocurrirá durante los 1000 años, y la tercera sucederá después de los 1000 años. Es bueno que usted entienda que un milenio es un período de tiempo que está entre la vuelta de Jesús y cuando descienda a la ciudad santa. Esa descripción aparece en Apocalipsis capítulo 20. Cuando Jesús vuelva, comienzan a contarse los 1000 años. Y cuando descienda del cielo la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, entonces estarán terminando los 1000 años. Entonces, ahora antes del milenio sucede la primera fase del juicio. Durante el milenio sucederá la segunda fase y después del milenio la tercera fase. Acompáñeme ahora y vamos a analizar algunos detalles de las tres fases y sabremos ahora quién es quién en el juicio final. Quién es el juez, quién es el abogado y así en adelante. ¿Está bien? Por favor, venga conmigo aquí para analizar juntos. Primeramente, las tres fases del juicio. Nosotros ya sabemos que Dios va a juzgar a todas las obras. A la primera fase vamos a llamarla de investigación. Juicio de investigación, aquella fase investigativa. La segunda fase la vamos a llamar juicio de comprobación. Y a la tercera la llamaremos juicio de ejecución. ¿Quedan claras las tres? Vamos de nuevo. Investigación, comprobación y ejecución. Son las tres fases. Recordando que la fase de investigación está sucediendo ahora y que la fase de comprobación ocurrirá durante los 1000 años y la tercera de ejecución ocurrirá después de los 1000 años. La pregunta, ¿quién es quién en el juicio final? Y tengo aquí el diagrama del juicio final. Primero, el juez. En la primera fase, ahora, es Dios. Está escrito en el Salmo 50, versículo 6. Allí dice que Dios es el juez. En la segunda fase durante el milenio, el juez ya no es Dios. Quiere decir, Dios estará allí, actuando también, pero además de Dios, los justos, los salvos. Durante el milenio, allí en el cielo, actuarán como jueces. Está aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, y 1 Corintios 6, versos 2 y 3, que dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Entonces, en la segunda fase, los justos serán jueces. Conforme dice Apocalipsis 20, verso 4, cuando dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces Dios dará autoridad de juzgar a un grupo de personas, y esas personas son los justos, que fueron salvos y que estarán en el cielo durante el milenio. En la tercera fase del juicio, ¿quién es el juez? El juez será Jesucristo. Conforme dice Juan 5, versículo 22 y también 27. Allí dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, repitiendo, en la primera fase Dios es el juez, en la segunda fase los justos actuarán como jueces, y en la tercera Jesús será el juez.
Ahora, ¿quién es el abogado defensor en la primera fase? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿qué tenemos aquí en el versículo? Dice así: Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces Jesús es nuestro abogado, defensor, hoy en la primera fase, ¿entendió? Dios es el juez y Jesús es el abogado en la primera fase. Y en la segunda fase, ¿quién será el abogado? En la segunda fase, recuerda, durante el milenio, no habrá abogado defensor. Y en la tercera fase, después del milenio, tampoco habrá. O sea, nosotros solo tenemos abogado para defendernos ahora, en la primera fase. ¿Quién es el abogado de acusación o acusador en la primera fase del juicio? En la primera fase del juicio, el abogado acusador es Satanás. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Yo voy a leer ese texto para usted. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, el acusador es Satanás. En la segunda fase, ¿dónde estará el acusador? Apocalipsis 20, versículos 1, 2 y 3 dicen, allí los versículos dicen lo siguiente, que el acusador durante la segunda fase, él estará preso. Va a descender un ángel que tiene la llave del abismo y va a encadenar a Satanás por 1000 años. Entonces, en la segunda fase, el acusador estará preso. Y en la tercera fase, Satanás vuelve para acusar por un poco de tiempo, es lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 20. Aquí dice claramente, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después del milenio, en la tercera fase, Satanás vuelve como acusador, pero por poco tiempo. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Los testigos del juicio final son los ángeles. Apocalipsis 5, versículo 11. Los ángeles. En la primera, en la segunda y en la tercera fase, los ángeles son los testigos. ¿Y quiénes son los reos? Claro que los reos somos todos nosotros. No hay duda, pero en la primera fase del juicio, los que están siendo investigados, juzgados en ese proceso investigativo, son los cristianos, los justos, los hijos de Dios, conforme dice aquí, 1 de Pedro 4:17. Está aquí, 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿entendió? El juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia, por los cristianos, por los que sirven a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy, los cristianos están siendo juzgados. En la segunda fase del juicio durante el milenio, los impíos serán juzgados. La verdad, en la segunda fase del juicio, el juzgamiento es solo comprobación. Y en la tercera fase del juicio, todos oirán de Cristo la sentencia final. Los justos oirán de Cristo, venid benditos de mi Padre. Y los impíos oirán de Cristo, apartaos de mí para el fuego eterno. Y por último, la ley. ¿Cuál será la ley usada por Dios como norma para el juicio? Santiago, capítulo 2, del 10 al 13, dice que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley usada por Dios como norma para el juicio. Si los 10 mandamientos son usados por Dios como norma para el juicio, yo pregunto, ¿qué decir de aquellos que no aceptan la ley, que no aceptan los 10 mandamientos? ¿Cómo será el juzgamiento de ellos? Por eso, es importante entender no solamente el diagrama del juicio, sino también la vida de obediencia que Dios espera de nosotros.
Entonces, concluyendo este estudio, este pensamiento, entienda lo siguiente. En la primera fase del juicio, Dios es el juez. En la segunda fase, los justos. Y en la tercera fase, Jesús. En la primera fase, Jesús es el abogado. En la segunda y en la tercera, no habrá abogado de defensa. Y el acusador, en la primera fase, el diablo es el acusador. En la segunda fase, él estará preso. Y en la tercera, él vuelve como acusador. Los testigos son los ángeles en las tres fases. Los reos hoy son los justos y están siendo juzgados. En la segunda fase, los impíos. Y en la tercera, todos. La ley usada como norma para el juicio son los 10 mandamientos en las tres fases. Me gustaría cerrar el estudio llamando su atención al siguiente punto. Hoy, Cristo es su abogado y el mío, pero un día Él será nuestro juez. Entonces aproveche ahora, ya que Jesús está delante del Padre, intercediendo por mí y por usted. Aproveche esta oportunidad para arrodillarse y clamar la misericordia de Dios, para confesar sus pecados, para pedir perdón por los pecados pasados, por los pecados presentes, y también por aquellos que usted escondió en algún momento. Confiese todo a Dios. Si usted no recuerda ningún pecado, pida perdón por aquellos que usted no recuerda, y la misericordia de Dios estará sobre usted. Y tenga la seguridad absoluta que cuando llegue el momento final de la historia, si usted es fiel, confiesa sus pecados a Dios, pide perdón a Dios y los abandona, y anda en comunión con Jesús, con certeza, usted será vencedor y victorioso. Yo creo eso, y por eso lo invito ahora, ya que tomó esa decisión, a orar conmigo. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, porque tú, Señor Jesús, eres nuestro abogado, porque Jesús intercede por nosotros. Muchas gracias por saber también que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Cuando llegue el momento de la decisión final de nuestra vida, que nosotros podamos estar preparados. Yo te entrego a esta persona en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tan solo hay un lugar en el trono del vivir, lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno, rechazando al otro. Bendecirte ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Hola, ¿todo bien? Hoy vamos a hacer un estudio maravilloso sobre los libros del juicio, y este estudio estará basado en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. La palabra de Dios nos presenta el siguiente mensaje. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuegos procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos.
Mire qué texto increíble. Aquí nosotros tenemos la escena del juicio revelada a Daniel en una visión. El profeta Daniel vio tronos. Él vio un anciano de días, un tribunal. Después se sienta el tribunal y se abren los libros. Él también ve llamas de fuego, como dice aquí el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Por qué aparece fuego en la escena del juicio? Porque el fuego, él quema para destruir, o él quema para purificar. El juicio final es el que define su vida, o usted es purificado ahora por el fuego del Espíritu Santo para recibir la vida eterna, o entonces la persona que no se entrega a Jesús ahora y no es purificado ahora por el fuego de Dios, en aquel día será quemada en el fuego del infierno. Por eso aparece fuego aquí, en la escena del juicio. Y este mensaje de hoy, con certeza, es para purificar el suyo y mi corazón, con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Aquí también aparece el anciano de días. Ese anciano de días es Dios. Aquí encontramos, además del anciano de días y el fuego, la expresión, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros, en plural. ¿Cuántos libros son? La verdad, nosotros no sabemos cuántos libros son, pero está en plural, entonces es más de uno. Nosotros vamos a analizar por lo menos 3 hoy. 3 de esos libros que aparecen aquí en Daniel. Es importante también que usted entienda lo siguiente, que el libro aquí, que Dios usa en el juicio final, con certeza no es un libro como este de aquí, de papel y tinta. El sistema que Dios tiene para registrar los pecados y las obras en general, con certeza es un sistema mucho más avanzado que la tecnología que tenemos aquí en la Tierra. Imagine, un canal de televisión, cuando almacena sus informaciones, lo hace con una capacidad increíble. Los computadores, los chips, todas las máquinas consiguen almacenar textos, imágenes, sonido, videos, novelas, tantos programas que consiguen guardar en archivos. ¿Usted puede imaginar qué tipo de registro tiene Dios en el cielo? Con certeza el registro es mucho más avanzado de aquello que nosotros conocemos. La verdad, Dios realmente no necesita eso, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y es omnipotente, pero esos registros sirven para nosotros mismos. Por eso la palabra dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El primer libro que vamos a analizar es el llamado Libro de la Vida. Está aquí. Yo voy a leer con usted Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Está escrito, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el primer libro es el libro de la vida. Y dice la Biblia que solo podrá entrar en el cielo aquel que tiene el nombre registrado en el libro de la vida. Observe ahora Apocalipsis 20, a partir del versículo 11. Vea conmigo aquí. Está bien aquí. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Entendió? Entonces aquí tenemos la mención del libro de la vida. Y dice la Biblia, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y lo que se destaca es el libro de la vida. ¿Qué es lo que Dios anota en el libro de la vida? El libro de la vida es el lugar donde Dios registra el nombre de la persona que aceptó a Jesús como Salvador personal, que aceptó la verdad y que se bautizó. O sea, la persona que se entrega totalmente a Jesús, el nombre de ella va para este libro, llamado el libro de la vida del Cordero, y quien no tiene el nombre ahí, ¿para dónde va? Quien tiene el nombre va para el cielo, y quien no tiene el nombre en el libro de la vida, ¿para dónde va? Vea lo que dice el Apocalipsis 20, versículo 15. Dice así, atención, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Impresionante, ¿verdad?
Vea, quien tiene el nombre en el libro de la vida es candidato a la vida eterna, pero quien no tiene el nombre en el libro de la vida es candidato al fuego eterno. Entonces, yo le pregunto a usted, acérquese aquí, yo voy a hacerle una pregunta bien personal y bien importante a usted. ¿Su nombre ya está en el libro de la vida? ¿Su nombre ya fue registrado en el libro de la vida? Si usted tiene certeza que su nombre está en el libro de la vida, mis felicitaciones. Permanezca fiel. Pero si su nombre no está en el libro de la vida aún, o si usted tiene dudas, tenga certeza que en el estudio de hoy usted deberá tomar una decisión e inscribirse en el libro de la vida. Además, la gran noticia que yo tengo para darle ahora es que las inscripciones para tener el nombre en el libro de la vida están abiertas. ¿Entendió? Entonces divulgue eso por ahí. Las inscripciones están abiertas y su nombre puede ser registrado en el libro de la vida. Felicitaciones. El segundo libro está aquí en el libro de Malaquías. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Aquí encontramos el segundo libro. Dice así el Señor: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. El segundo libro es el libro de la memoria. Y el tercer libro es llamado libro de la muerte, el libro de los pecados. Yo voy a leer sobre él aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Jeremías, puede abrir su Biblia ahí, capítulo 2, versículo 22. Está escrito así, bien aquí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, aquí está diciendo que existe un registro de pecados y que aun si la persona se lava con lejía, con cloro, con cualquier producto de higiene o producto de limpieza, el pecado continúa registrado delante de Dios. Entonces son 3 libros. Vamos ahora a analizar uno por uno los detalles. Acompáñeme. Nosotros vamos a mostrar algunas frases de la Biblia, algunos textos sagrados, para que usted entienda exactamente cómo funciona cada libro en el juicio final. Vamos entonces. El primer libro es el libro de la vida. Bien, libro de la vida. Entonces vamos a analizar aquí primeramente el libro de la vida. ¿El nombre de la persona va para el libro de la vida luego que ella nace? ¿O va para el libro de la vida cuando ella muere? ¿O va para el libro de la vida cuando la persona acepta a Jesús o cuando ella se bautiza? Respuesta: cuando la persona acepta a Jesús, acepta la verdad y se bautiza. Es en esta ocasión que el nombre de la persona va para el libro de la vida. Y es importante que usted sea bautizado en la iglesia verdadera, aquella que guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. El segundo libro es el libro de la memoria. El libro de la memoria es el libro de las buenas obras, donde Dios registra las obras buenas. ¿Cuáles son las obras que Dios registra en el libro de la memoria? Primero, toda tentación resistida. Mire qué bendición. Cuando usted resiste una tentación, Dios anota eso en el libro de la memoria. Segundo, todo mal vencido. Cuando usted vence definitivamente el mal, eso es registrado. Tercero, toda palabra de compasión. Cuando usted dirige palabras bondadosas y de compasión para alguien. Y cuarto, todo acto de sacrificio. Sacrificio para servir a Dios. Muchas veces es una dificultad muy grande. Eso Dios lo anota también. Todo sufrimiento soportado por amor a Jesús y más, toda lágrima derramada. Su sufrimiento, Dios anota en el libro de la memoria. Nada pasa desapercibido delante de Dios. Dios ve todas las cosas y las registra en el libro de la memoria. El otro libro es el libro de la muerte. Ese es el libro de las malas obras, el libro de los pecados. ¿Qué es lo que Dios anota en esos libros o en este libro? Si usted lee aquí en San Mateo capítulo 12, es lo que voy a hacer ahora, San Mateo 12, versículo 36 y también 37, está escrito así. Vea el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Y él dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, hay un registro hasta de las palabras. Colocando en tópicos, ¿qué es lo que Dios registra en el libro de la muerte? Primero, toda palabra frívola. Segundo, toda mala palabra. Tercero, toda palabra mal dicha, dicha de forma mala. Cuarto, todo acto egoísta. Número 5, todo deber no cumplido. Mire, es serio eso. Y número 6, todo pecado secreto. ¿Sabe aquel pecado secreto que la persona practica y gusta de él? Yo acostumbro llamar a ese pecado pecadito acariciado. Es aquel que la persona sabe que es pecado, pero la persona gusta de él. Y de vez en cuando alimenta aquel pecado, lo acaricia, cuida de él. Y le da alimento a él. Cuidado, son esos pecados los que pueden impedir su salvación. Es decir, cualquier pecado, pero ese secreto es el más terrible. Por lo tanto, estas cosas Dios registra en el libro de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y en consecuencia, si la persona permanece ahí, ella perderá la salvación. Ahora, ¿cómo es que funciona todo eso? Los 3 libros en el contexto del juicio final. ¿Vamos a analizar eso? Vamos, acompáñeme aquí para que entendamos cómo funcionan los 3 libros, el de la vida, el de la memoria y el de la muerte en el contexto del juicio final en la práctica. Venga conmigo, venga. La palabra de Dios habla sobre esos 3 libros y muestra sobre el juicio lo siguiente. En el juicio final, la primera cosa que se hace es observar el libro de la vida, mirar el libro de la vida. ¿El nombre está allí? Si el nombre está allí, significa que la persona se convirtió y aceptó a Jesús. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es ver la vida de la persona después del bautismo. Porque hay gente que se bautiza, está firme en la fe y después abandona todo. Entonces ahora es analizar la vida de la persona después de su conversión. Ahora vea, si la persona cometió 1000 pecados y se arrepintió de los 1000 y confesó uno a uno, aún después del bautismo, ahí yo pregunto, ¿ella está a salvo o es condenada? La respuesta es salva. ¿Por qué? Porque ella se arrepintió de todos sus pecados. ¿Comprendió? Así, mi amigo, de todo lo que estudiamos hasta ahora, lo más importante es tener el nombre en el libro de la vida. ¿Usted desea tener el nombre registrado en el libro de la vida? ¿Usted desea tener su nombre allí en el cielo? Entonces venga conmigo. Si usted desea que su nombre esté registrado en el libro de la vida, entonces ahora usted necesita tomar una decisión. Usted necesita ahora entregar su corazón a Jesús, porque Jesús está aquí. Jesús está aquí en este momento, tocando su vida, tocando su corazón. Y Él está ansioso, deseoso por escribir su nombre en el libro de la vida. Si usted desea tener su nombre en el libro de la vida, entonces abra su corazón y vamos a arrodillarnos ahora y pedir a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para hacer este milagro en su vida y en la mía. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias por saber que existe el libro de la vida. Muchas gracias también por entender que en el juicio final, tú, Señor, usarás los registros de esos libros. Ahora, pedimos una bendición sobre esta persona que está estudiando la Biblia con nosotros y que tomó hoy esta decisión. Que esta decisión sea sellada por el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Yo me voy a esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los
al fin descansaré, si conmigo permanece.